Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y en este canal ya hemos hablado varias veces de lo que pudiera ser el Nintendo Switch Pro, la próxima consola de Nintendo. En este video traemos nuevas noticias y rumores de esta consola de Nintendo que seguramente te harán feliz si estás pendiente a lo próximo que va a hacer esta compañía. Comencemos. Un nuevo reporte directamente desde el reconocido portal Bloomberg asegura que Nintendo está súper listo para anunciar su próxima consola tan pronto como a principios de junio. Según las fuentes de Bloomberg, Nintendo ya está casi listo para comenzar a fabricar este Switch, el cual pudiera comenzar a manufacturarse para el mes de julio y pudiera entonces llegar a las manos de los consumidores tan pronto como el mes de septiembre. Se espera que Nintendo haga este anuncio en algún momento antes del 12 de junio, ya que la empresa quiere tener un evento especial antes de que comience el E3, la convención de juegos super gigantesca que este año será virtual. El reporte de Bloomberg asegura que Nintendo quiere mostrar su consola antes del E3 para que entonces en este popular evento de juegos, las compañías desarrolladoras de juegos, incluyendo a Nintendo, puedan mostrar los juegos que tienen planificado para esta consola. Y ellos dicen esto ya que todo parece indicar que este nuevo Nintendo Switch Pro, como a muchos le han llamado, tendrá sin duda alguna más poder, así que entonces las compañías van a poder crear mejores juegos con mejores gráficos para esta consola, para que entonces tengan, ¿verdad?, un mejor desempeño comparado al pasado Switch, que realmente ya se está quedando un poco atrás en cuestión del desempeño comparado con las nuevas consolas como el PlayStation 5 y el Xbox Series X. Los rumores de las especificaciones de este Nintendo Switch aseguran que Nintendo utilizará un procesador más poderoso de Nvidia, la compañía que hace el procesador del Switch que ya tenemos. Supuestamente este procesador podrá utilizar la tecnología de DLSS, la cual entonces le permitirá a la consola mostrar gráficos en 4K cuando lo conectes al televisor. Si quieres saber en detalles cómo es que funciona esta tecnología de DLSS de Nvidia, aquí te dejamos un video que ya hicimos sobre esta tecnología explicando todos los detalles. Otra de las mejoras que esperamos ver en este supuesto Nintendo Switch es una mejora a la pantalla, ya que entonces estará utilizando la tecnología de OLED, la cual seguramente quizás has visto en los teléfonos de gama alta, tanto de Apple como de Samsung, que entonces le permitirá a este Nintendo Switch tener unos colores más unos negros más oscuros, como también un mejor contraste. También se espera que esta pantalla aumente a un tamaño de 7 pulgadas para que entonces te pueda dar, ¿verdad?, un tamaño mucho más grande a la hora de jugar. Ahora bien, la pregunta a contestar es ¿qué pasará con los Joy-Cons? ¿Habrá unos Joy-Cons más grandes para esta consola? ¿O qué hará Nintendo para resolver este posible problema a la hora de aumentar el tamaño de esta consola? Lo que sí vale la pena recordar es que la situación actual que estamos viviendo ha afectado la producción y manufactura de chip y procesadores, algo que ha afectado el PlayStation 5 y otros equipos tecnológicos. Sin embargo, Bloomberg asegura que como Nintendo no usará un procesador ni pantallas tan avanzadas, la compañía no tendrá tantos problemas en la manufactura y distribución de esta nueva consola. Se espera que la misma comience a venderse en algún momento entre septiembre y octubre de este año, aunque estoy seguro que será difícil conseguirla durante los primeros meses de lanzamiento, ya que todo lo que hace Nintendo siempre es bien deseado y más aún con el éxito que tiene el actual Nintendo Switch. Yo creo que Nintendo ha estado bastante callada durante estos pasados meses y nos sorprendió con su pasado Nintendo Direct, ya que ya tiene varios anuncios seguramente callados para entonces sorprendernos prontamente. Yo estoy seguro que en esta conferencia del E3 estaremos viendo muchas sorpresas que estoy seguro que harán a muchas personas felices. Y creo que sí tiene que venir con bastante fuerza, ya que si quiere competir mejor con la oferta de Sony y Microsoft en esta temporada navideña, creo que tiene que venir con juegos que la gente está esperando, en especial la secuela de Breath of the Wild. Creo que Nintendo no dijo nada en el pasado direct de este juego,
porque quería aguantarse el anuncio para cuando también pudiera anunciar su nueva consola. Y eso es lo que muchos han sugerido, que Nintendo estaba esperando para lanzar esta secuela de su juego de Zelda con su nueva consola para que se pueda aprovechar del poder de este supuesto Nintendo Switch Pro. Debemos recordar que la versión original de Breath of the Wild a veces tenía problemas de desempeño aún en el Switch original. Sin embargo, una pregunta que realmente falta por contestar es ¿qué pasará con el actual Nintendo Switch y el Nintendo Switch Lite? ¿Podrán estas consolas ya viejitas, como quien dice, jugar estos nuevos juegos que entonces estarían enfocados en este Nintendo Switch Pro? Yo dudo que Nintendo sacrifique los más de 80 millones de Switch que ha vendido la compañía y deja a todas esas personas sin acceso a los nuevos juegos que haga. Yo creo que aquí simplemente veremos lo que sucedió con el PlayStation 4 y la versión Pro de esta consola. Aquellos con el nuevo Switch se beneficiarán de un mejor desempeño en los juegos, mejores gráficos y más estabilidad en los FPS, mientras que el pasado Switch tendrá el típico desempeño que ya hemos visto durante los pasados años. Sin embargo, aunque por el momento hemos escuchado estos reportes de lugares bastante reconocidos como Bloomberg, Wall Street Journal y más, debemos recordar que todavía estas cosas siguen siendo rumores y reportes y no hay nada todavía escrito en piedra de lo que hará Nintendo. No obstante, Bloomberg asegura que esta nueva consola del Nintendo Switch, que pudiera mostrar gráficos a 4K cuando la conecta al televisor, va a costar más que el actual Nintendo Switch, es decir, va a empezar en sobre $299, aunque este lugar también reporta que entonces esta consola vieja del Nintendo Switch también se seguirá vendiendo por un tiempo en lo que entonces se descontinúa. De igual forma, el Nintendo Switch Lite tampoco creo que vaya a desaparecer, así que esas siguen siendo opciones para que las personas puedan comprar un Switch sin tener que gastar mucho dinero. Pero bueno, ya hemos llegado al final de este video y en mi caso yo estoy súper emocionado por ver qué Nintendo va a hacer con este supuesto Nintendo Switch Pro. En mi caso ya yo quiero una consola que pueda tener un poco de más poder para que entonces los juegos puedan tener un mejor desempeño y tengamos entonces mejores gráficos tanto cuando jugamos en la consola en modo portátil como también cuando conectamos la consola al televisor. Si este nuevo Switch se anuncia el próximo mes y llega entonces entre mediados de septiembre y octubre, ten por seguro que en este canal tendremos esta consola para entonces hacerle un unboxing, compartir pruebas de desempeño, reseñas y mucho más. Así que si quieres saber más de lo que va a hacer Nintendo, no olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas esos próximos videos que haremos de esa supuesta consola de Nintendo. También déjame saber en la sección de comentarios qué te parece este nuevo Nintendo Switch Pro. ¿Es algo que te piensas comprar? ¿Te llama la atención esta nueva pantalla de 7 pulgadas? Déjamelo saber aquí abajo y si te gustó este video dale like. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.